Buenos días. Hoy vamos a hacer una receta para este tiempo de frío que está muy rica. Patatas guisadas con costillas. Fácil, contundente y que da calorín al cuerpo. Así que nada, muy fácil, ya veréis. Vamos a ello. Para nuestras costillas guisadas con patatas o patatas guisadas con costilla, pues necesitamos una patata por persona. Las costillas, mira, yo compro estas de Mercadona, que son de ternilla, lo que es la ternilla, y estas son muy grandes, las voy a partir, pero bueno, estas así son muy ricas. Yo voy a echar el concentrado este que tengo de verduras, que le da muy buen sabor, y os voy a poner el enlace por si acaso no lo tenéis. Pimiento rojo, pimiento verde, una cebolla, diente de ajo y zanahoria. También necesitamos ajo perejil para adobar un poco las costillas. Pimentón, este es un poco picante, pero bueno, da igual que sea dulce que picante. Concentrado de carne, que le da muy buen sabor. Aceite de oliva y agua. Lo primero que vamos a hacer es echar ajo perejil encima de nuestras costillas. Yo no suelo echar a la carne ni a nada sal. Prefiero eso, adobarlo bien con ajo y con perejil y ya está. Luego echar sal o lo que es el concentrado a lo que es el caldo. Echamos aceite que cubra el fondo de la cazuela, como siempre, y una vez que está caliente, pues echamos las costillas en él y las freímos, las doramos bien. Tienen que quedar bien doradas, porque al final el que queden bien doradas es lo que le va a dar gusto entre otras cosas, claro, al caldo. Entonces vamos a dorarlas bien y luego ya seguimos. Una vez que tenemos la carne más o menos dorada, le añadimos el ajo, que lo vamos a pasar por la prensa. Y lo mezclamos con la carne para que coja el saborcito del ajo. Vamos a revolverlo todo un poco y luego ya le vamos a añadir las verduras. Y ahora que ya pasamos el ajo, ya añadimos las verduras. Y lo mismo que con el ajo. Tenemos que mezclarlo todo bien para que las verduras cojan el sabor de la carne. Y dejamos que se vayan haciendo así, sin agua ni nada, un poquitín, hasta que veáis que empieza la cebolla pues a quedar más transparente y el pimiento y todo. Bueno, ya os lo voy a enseñar y os digo más o menos el tiempo que lo tuve. Luego ya después de hacer eso, pues seguimos. Como podéis ver, esto ha disminuido el volumen, lo que son las verduras, y además ya veis que la cebolla está transparente. Entonces ahora le añadimos agua. Esto es medio litro de agua. Y también pues le vamos a añadir los botes que tenemos de concentrado de verduras y de concentrado de carne. Vamos a echar una cucharadita de cada una de ellas. Esto le da muy buen sabor el concentrado de carne. Tenéis que meterlo dentro porque si no, como es muy gordo, no se despega bien de la cuchara. Y ahora vamos a echar, pues eso, una cucharada del concentrado de verduras, que también os dejaré por si acaso no lo habéis visto. Y de verdad, yo desde que uso esto ya no uso más pastillas de caldo concentrado, porque esto le da muy buen sabor. Y si queréis que esté un poco más salado, pues en vez de una, le echáis dos. Por último echamos una cucharadita de pimentón, en este caso como os digo es mezcla dulce y picante, vosotros bueno como os guste. Y una vez que añadéis el pimentón lo ponéis a cocer. Estas costillas, bueno pues hay veces que aquí, a ver, esto se puede hacer también en olla express, yo normalmente lo hago en una olla express, aquí lo hago en la cazuela para que veáis cómo se hace poco a poco. Entonces en una olla express está claro que va a llevar mucho menos tiempo. Aquí en la cazuela pues unos 15-18 minutos vais a tener. Entonces ahora hay que subir el fuego y dejarlo que cueza, no a fuego demasiado fuerte, pero sí que cueza. Lo voy a tapar y cuando esté la costilla cocida ya lo voy a parar y os voy a decir cuánto tiempo tardó en hacerse.
Han pasado unos 18 minutos y no están las costillas hechas de todo, pero se van a terminar de hacer junto con las patatas. Entonces ahora, esta cazuela me va a quedar pequeña de todas formas, pero bueno, vamos a pasar los trozos de costilla a otra cazuela que tengo aquí. Y bueno, yo también voy a pasar las zanahorias, porque a Borja le gusta la zanahoria, entonces voy a pasarlas. Y el resto, lo que es la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde, lo voy a pasar por, bueno, lo podéis pasar o por la batidora o por el pasapuré, lo que más rabia os dé o lo que tengáis a mano. Y una vez que lo tengáis pasado, pues ya seguimos. Ya hemos pasado el caldo y entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos las patatas peladas y troceadas, las vamos a incorporar a la carne y les vamos a añadir también el caldo. Y lo vamos a cocer todo junto. Si veis que os resulta, como es este caso, que tiene poco caldo, entonces le añadís, lo primero lo revolvéis todo junto y luego le añadís un pelín de agua. Tiene que cubrirlo, pero no os paséis porque si no va a quedar un poco aguachirri, como digo yo. Entonces eso, una gotina de caldo que voy a echar ahora y ya os enseño cuánto. Mirad, estos son más o menos unos 450 mililitros de agua. Vamos a ver lo que echamos para que cubra. Así, mirad, ¿ves? O sea que eché 350 mililitros de agua. Con los 500 de antes, pues no llega a 1 litro de agua para hacerlo. Entonces ahora ponemos a cocer y cuando las patatas estén tiernas ya tenemos las patatas guisadas con carne. Tras 10 minutos cociendo nuestras patatas con la carne, vamos a pincharlas. Y ya veis que están blandas, que se deshacen. Entonces vamos a apagarlas y ya están listas para comer. Mirad qué pinta.